Hola padres, ¿cómo están? Me llamo Julio Alberto Escribano, pertenezco a la comunidad de Santa Catalina, soy integrante del equipo de catequesis y se me encomendó la catequesis familiar de primera comunión, en este caso es el libro para padres. De manera que si tengo alguna ambición personal es que todos los padres sean catequistas y enseñen a sus hijos todas las cosas de Dios. Así que bueno, vamos a estar un tiempo juntos. Para mí es un honor que me permitan tener esta cercanía con ustedes y siempre voy a estar a disposición de ustedes para evacuar todas las preguntas que tengan. No hay ningún problema. En cuanto al objetivo de este sexto encuentro, es comprender la importancia de la palabra de Dios para la vida de la Iglesia y para la vida de nuestras familias. Este libro, que es una Biblia, se llama así porque son 73 libros. Es una biblioteca. 46 libros del Antiguo Testamento escritos por los profetas. 27 libros del Nuevo Testamento escritos por los apóstoles. De manera que desde el año 382 esto es lo que guía la vida del cristiano, la vida de la iglesia, la vida de nuestras familias. Bien, se nos encomendó un texto bíblico para discernir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 al 47. Para dar comienzo a esto vamos a hacer una oración a nuestra patrona, a Dios, por intercesión de nuestra patrona, a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, por intercesión de nuestra amadísima patrona Santa Catalina, aquí congregados en familia, para aprender de tu palabra, te pedimos nos ayudes para que tu enseñanza sea eficaz en nosotros, enviándonos el Espíritu Santo y podamos así discernir, según tu sabiduría, que es espiritual y eterna. De esta manera, mi Señor, siendo de tu rebaño, de tu iglesia, podremos llegar con el Evangelio a todos nuestros hermanos, tus hijos, con la fe recibida por tu gracia, mi Dios, para que todos sean salvos. Tengamos en cuenta que este libro, que es palabra de Dios, tiene, entre muchas cosas, dos que son fundamentales. Es un plan de salvación de Dios para todos los hombres. Y es la noticia de la buena nueva, la tierra prometida, el reino de los cielos. Bueno, vamos a dar lectura al texto bíblico, vamos a hacer una lectura rápida y después vamos a ir versículo por versículo, inclusive frase por frase, para discernir la enseñanza. Bueno, esto habla de la primera comunidad cristiana, cuando recién se estaba formando. Versículo 42 dice, yo voy a acentuar las palabras más importantes y después vamos a hacer el discernimiento. Se reunían frecuentemente, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y participar en la vida común, una vida común a todos, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones
y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. ¿Entendemos la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, de la enseñanza de los apóstoles? Es para la salvación. Bueno, esto que nos va a enseñar la palabra de Dios son sucesos históricos que acontecieron en la primera comunidad cristiana. De allí el nombre, Libro de los Hechos de los Apóstoles. Cosas que sucedieron. El apóstol Lucas nos narra lo que sucedía inmediatamente después de que la iglesia congregada recibiera en Pentecostés el Espíritu Santo. Y de aquel primer discurso de Pedro, nuestro Papa, que nos diera la primera ordenanza. Ese día, Pedro nos da la primera ordenanza ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Ante la pregunta de los creyentes, ¿qué tenemos que hacer?, le dicen a Pedro. Y Pedro les dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, siendo todos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo Jesús, dar inicio a la verdadera vida cristiana. Dice el versículo 42, se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Discernimos por frase. Se reunían frecuentemente. Nos habla de un ejercicio de reunión voluntaria, necesaria por la fe recibida, como una suerte de catecismo permanente para beneficio propio, para beneficio de la familia y para beneficio de la comunidad, que es la iglesia del Dios vivo. La segunda frase dice, para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Recordemos que la iglesia ya está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, en los que Jesús eligió sus apóstoles, y que no eran precisamente doctos o eruditos, más bien eran personas simples, sencillas, dóciles de espíritu, pero con una gran sabiduría en las cosas de Dios. Jesús, para él, ya no eran sus siervos. Recuerden que el siervo no sabe lo que hace el amo. Para Jesús, sus apóstoles eran sus amigos. Y un amigo sí sabe lo que le pasa a su amigo, sí sabe las cosas de su amigo. Para que a nosotros nos enseñara el camino de la salvación y la promesa de la vida eterna en el reino de los cielos para todos los hombres. Esa es la sabiduría que tenían los apóstoles por instrucción de su amigo Jesús. La tercera frase dice, y participar en la vida común. ¿Qué significa y participar en la vida común? Así como el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿recuerdan? Cuando atravesaron el Mar Rojo. Así como el pueblo de Dios salió de Egipto y participaban con una vida en común
con un destino común, la tierra prometida. Hoy el pueblo de Dios participa de la vida común en la perfección de Cristo Jesús y el Evangelio enseñado por los apóstoles. La cuarta frase de este versículo dice, en la fracción del pan. Así llamaban los primeros cristianos a lo que hoy nosotros tenemos por la Santa Eucaristía. Dios nuestro Señor nos pide obras materiales y también nos piden obras espirituales, como el bautismo, como la comunión, como la Eucaristía, los 7 sacramentos. No nos olvidemos que esto era común y frecuente. Para eso se reunían los cristianos en aquella primera iglesia católica, en aquella primera iglesia primitiva. La quinta frase dice, y en las oraciones. Todas estas cosas en común y frecuentemente, y en las oraciones. Quisiera destacar la enseñanza que nos dejó Jesús, entre otras cosas como oración, por supuesto, el Padre Nuestro. Pero también hay, en aquella iglesia primitiva, hay una enseñanza, yo la suelo dar a mis hijos. Hay un limosnero ciego que estaba a un costado del camino, se llamaba Bartimeo, y se enteró de que Jesús iba a pasar por ahí. Y cuando se enteró que Jesús pasaba por ahí, se preparó y al escuchar que estaba pasando empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, le decían que se calle. Y él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Recuerden que estamos hablando de la oración. Cuando estuvo a su lado Jesús, le preguntó, ¿qué quieres? Y el ciego le dice, maestro, reconozcamos que maestro es el que enseña. Le dice, maestro, que vea. Y Jesús le dijo, prestemos atención a esto, le dice, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver. Lo bello de esta enseñanza, que a través de esta súplica, de esta oración, y Jesús le responde y le brinda lo que el ciego le había pedido, le permite ver, le dice puedes irte. Pero ¿qué dice la escritura que hizo el ciego? Dice que el ciego se puso de pie y al levantarse siguió en el camino a Jesús. Esto es muy importante. Cuando nosotros hacemos nuestra oración y Jesús, Dios, nuestra Virgen, nos responde, seamos fieles. Cuando salimos de esa dificultad y nos ponemos de pie, sigámoslo. De eso se trata cuando nosotros pedimos en la oración, Dios nuestro Señor nos responde. ¿Y cuál es nuestro proceder? Seguir el camino de Jesús, igual que este ciego. Bueno, versículo 43 dice, ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Queridos hermanos, hermanas, para tener certeza bíblica sobre estos hechos, los invito a que leamos al apóstol Mateo. Ustedes pueden anotar Mateo, capítulo 10, versículo 1. Y dice, Jesús llamó a sus 12 discípulos, a los apóstoles, y les dio poder sobre los malos espíritus, para expulsarlos y para curar cualquier clase de enfermedades y dolencias. El texto se explica por sí mismo, pero ¿qué tipo de poder era ese? Que no solo hacía las obras en las personas,
también influía por su mismo poder un sentido de reverencia para con los apóstoles. Y nos lo explica el mismo Pedro, nuestro primer papa, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 6 al 10. ¿Y qué dice? A un hombre tullido, o sea, un hombre tullido es una persona imposibilitada de caminar. Le dice Pedro: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos al recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. Se recuerda que Pedro le dijo: te doy el nombre del Mesías, Jesús, el Nazareno, camina. Nunca le dijo Dios. Sin embargo, esta persona imposibilitada de caminar, cuando se sana, reconoce la divinidad en Jesucristo, no en el apóstol, y saltaba y alababa a Dios. Esa es la enseñanza que nos deja este tipo de oración y el poder que tenían los apóstoles, por el cual todos quedaban asombrados.